En el vasto universo del terror en línea, las creepypastas se han convertido en una forma fascinante de contar historias que despiertan nuestro lado más oscuro. Desde relatos inquietantes que te mantienen despierto por la noche hasta leyendas urbanas que trascienden lo digital, estas narraciones han capturado la imaginación de millones. En este top, exploraremos algunas de las mejores creepypastas que han logrado no solo aterrar, sino también dejar una huella imborrable en la cultura del horror. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, y descubre las historias que han marcado a toda una generación de aficionados al miedo. Esta creepypasta se centra en un juego de rol en línea que, aparentemente, atrae a jugadores por su atmósfera intrigante. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, y la línea entre el mundo virtual y la realidad comienza a desdibujarse. La historia narra cómo un jugador se adentra en un mundo oscuro y misterioso, donde se siente cada vez más atrapado. Lo que hace que Luna Pálida merezca este puesto es su capacidad para crear una tensión psicológica constante, así como su exploración de los límites entre la realidad y la ficción. La narrativa es envolvente y logra mantener al lector en vilo, convirtiéndola en una lectura obligada para los amantes del terror en línea. Vilordao Rojo cuenta la inquietante historia de un hombre que decide dejar de beber tras un desastroso encuentro con una mujer. Sin embargo, su determinación se ve amenazada cuando todos a su alrededor comienzan a insistir en que pruebe un vino llamado Vilordao Rojo, que parece tener un efecto extraño y casi hipnótico en quienes lo mencionan. A medida que el protagonista se aleja de las tentaciones, se enfrenta a una serie de eventos cada vez más perturbadores y surrealistas. Esta creepypasta merece el puesto 6 por su habilidad para generar una atmósfera de paranoia y horror psicológico. La narrativa explora el tema de la adicción y la manipulación, con personajes que parecen haber perdido el control y una tensión que se intensifica a medida que avanza la historia. La progresión del horror es efectiva, manteniendo al lector en un estado constante de inquietud y asombro. Vilordao Rojo es una historia que deja una profunda impresión, tocando miedos universales sobre la pérdida de control y la influencia de los demás. Campamento para Gordas relata la experiencia de un grupo de chicas con sobrepeso que asisten a un campamento de verano diseñado para ayudarlas a perder peso y mejorar sus estilos de vida. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se desvelan oscuros secretos sobre el campamento y sus verdaderas intenciones. Las participantes se enfrentan a situaciones perturbadoras que revelan un ambiente de manipulación y abuso, explorando temas de inseguridad, bullying y la presión social que enfrentan. Esta creepypasta merece el puesto 5 por su fuerte crítica social y su capacidad para abordar temas delicados en un contexto de terror psicológico. La atmósfera inquietante y la evolución de la trama generan un profundo impacto emocional en el lector, cuestionando la presión en las madres, la belleza y la aceptación. Su enfoque en las luchas internas de las protagonistas y el horror que las rodea hacen que esta historia resuene de manera duradera, convirtiéndola en una lectura significativa y perturbadora. Esta creepypasta cuenta con 5 capítulos. Rata de Túnel relata la aterradora experiencia de un abuelo que, durante la guerra de Vietnam, fue reclutado para explorar los túneles del enemigo. En su misión, queda atrapado y se enfrenta a horrores inimaginables mientras lucha por sobrevivir. Aislado y en condiciones extremas, es víctima de insectos que lo torturan, lo que le provoca un sufrimiento intenso. Después de varios días, es rescatado, solo para descubrir que está infestado de larvas de mosca en su cuerpo. A pesar de la atrocidad de su experiencia, el abuelo narra su historia con un humor oscuro que fascina y horripila a quienes lo escuchan.
Esta creepypasta merece el puesto 4 por su habilidad para combinar el horror físico con un toque de humor negro, creando una atmósfera única. La narrativa explora la resistencia humana ante situaciones extremas y presenta una reflexión sobre la locura de la guerra. La mezcla de horror visceral y la actitud del abuelo hacen que la historia sea memorable y perturbadora, dejando una fuerte impresión en el lector. El problema con Chris narra la historia de una niña que recuerda su infancia con su amiga Christina, quien es tratada de manera diferente por su madre. A medida que crecen, la madre se vuelve cada vez más controladora y decide educar a Christina en casa, especialmente después de que su padre, un criminal, regresa. Un día, la narradora se infiltra en la casa de Christina y descubre que, en una pelea, ella ha matado a su madre. Al final, se revela que Christina es en realidad Christopher, lo que añade un giro impactante a la historia. La historia aborda temas complejos como el abuso y la identidad de género, lo que permite una conexión significativa con los lectores, quienes pueden sentir la angustia de los personajes. El giro final sobre la verdadera identidad de Christina provoca una reevaluación de toda la narrativa, sorprendiendo al lector y desafiando sus percepciones. La atmósfera inquietante y la creciente angustia a lo largo de la historia mantienen a los lectores al borde de sus asientos, creando una experiencia de lectura intensa. La historia toca temas actuales sobre la identidad y la salud mental, resonando en un contexto social relevante y generando reflexión. Esta creepypasta merece este puesto por estos motivos. La historia sigue a Kaelin, una joven criada por su madre soltera, quien fallece repentinamente, dejándola sola y sin familia. Tras su muerte, Kaelin encuentra una carta de su tía abuela Raisa, lo que la lleva a buscarla. Raisa, aunque inicialmente parece ser una figura benévola, revela tener un lado oscuro y una conexión con un mundo feérico. A medida que Kaelin se adapta a su nueva vida con Raisa, se convierte en un lugar de confort y éxito, pero a un alto precio. Cuando su esposo Liam muere, Kaelin se enfrenta a la verdadera naturaleza de Raisa, quien exige un sacrificio. Finalmente, Kaelin usa una cruz de hierro para liberarse de la influencia de Raisa, pero queda con la carga de cumplir sus promesas, mientras Raisa permanece como una amenaza latente. Razones para merecer el puesto 2. Temas de identidad y pérdida. La historia aborda de manera profunda la pérdida y la búsqueda de identidad, explorando cómo la ausencia de la madre afecta a Kaelin y cómo encuentra una figura materna en Raisa que resulta ser una trampa. Desarrollo de personajes. Kaelin es un personaje complejo, cuyo viaje emocional y crecimiento se reflejan en su lucha entre la dependencia de Raisa y su deseo de autonomía. Elementos de fantasía y horror. La mezcla de elementos realistas con lo sobrenatural y lo inquietante crea una atmósfera rica que atrapa al lector, haciendo que el desenlace sea tanto impactante como satisfactorio. Reflexión sobre promesas y consecuencias. La narrativa enfatiza el peso de las promesas y cómo éstas pueden atar a una persona a un destino no deseado, lo que añade un nivel de tensión a la historia. Estilo narrativo. La prosa poética y evocadora contribuye a crear imágenes vívidas y emociones profundas, llevando al lector a experimentar la historia desde la perspectiva de Kaelin de una manera visceral. Estas cualidades hacen que cuando tenía 4 años podía ver hadas no solo sea una historia de crecimiento, sino una exploración fascinante de cómo hay hadas que pueden parecer malas. La historia narra la experiencia de un hombre que, buscando satisfacer sus deseos más inusuales, es invitado a un lugar misterioso conocido como el burdel de las parafilias. A medida que el protagonista explora el lugar, se encuentra con diversas habitaciones en las que se llevan a cabo actos extremos y extraños, destinadas a personas con fetiches y parafilias muy inusuales. La historia avanza a medida que el personaje se adentra en experiencias cada vez más perturbadoras, hasta que se da cuenta de las verdaderas en uno mismo.
El burdel de las parafilias es una creepypasta que se destaca entre las historias de terror por varias razones. Aquí tienes algunos motivos por los que es considerado bueno por muchos fans del género. Exploración de lo prohibido. La historia toca temas tabú y explora aspectos oscuros de la naturaleza humana. Este enfoque en lo prohibido y desconocido mantiene la atención del lector y lo sumerge en un mundo perturbador que no se suele ver en otros relatos de terror. Tripas sigue a un narrador anónimo que relata 3 incidentes de autoerotismo que resultaron en accidentes gráficos y traumáticos. La historia se centra en cómo las curiosidades de adolescentes y jóvenes pueden salir desastrosamente mal. El primer incidente describe a un joven que intenta autosatisfacerse de una manera peculiar y termina con una lesión seria. El segundo cuenta cómo otro chico sufre una consecuencia inesperada tras intentar una práctica con una zanahoria. Y, en el tercer y más impactante incidente, el narrador intenta una técnica con el filtro de una piscina, pero termina atrapado en una situación mortal. Las vísceras de su abdomen quedan succionadas, y debe luchar por su vida. Este último accidente le da el nombre de Tripas, ya que el narrador describe, con un detalle espeluznante, cómo ve y siente sus propios intestinos mientras intenta zafarse. El tono crudo y los detalles gráficos han hecho que este cuento sea infame, ya que Palahniuk desafía los límites de lo que el lector puede soportar, explorando la morbosa curiosidad que puede llevar al ser humano al desastre. La narrativa de 216 destaca por su exploración de cómo la cultura pop puede influir en la mente de una persona y llevarla a conductas peligrosas. Además, su estética, al igual que su conexión con los personajes de la serie, agrega una capa inquietante a su personalidad. Esto, junto con la forma en que se presenta en la Deep Web, refuerza la atmósfera de horror y la sensación de que los límites entre la ficción y la realidad se desdibujan. En resumen, Ed216 merece una mención honorífica por su capacidad para provocar una mezcla de curiosidad y miedo, convirtiéndose en un símbolo de cómo la obsesión puede llevar a resultados fatales y cómo en todo fandom, por más inocente sea que sea, tiene una oveja negra que lo hace turbio. Esta no es la típica creepypasta que muchos podrían esperar. Al contrario, se trata de una historia intensa que explora la mente de un chico profundamente perturbado y traumatizado. A lo largo de la narrativa, se revela cómo, a pesar de su angustia, encuentra una extraña satisfacción en sus experiencias. Este conflicto interno es lo que la hace tan intrigante y compleja. El protagonista, consumido por su curiosidad mórbida, comienza a explorar páginas de dudosa legalidad en la Deep Web. Es en este oscuro rincón de Internet donde descubre que no es el único. Atraído por contenido inquietante, se conecta con otros que comparten su interés por lo prohibido. Este aspecto de la historia se siente auténtico, reflejando la realidad de quienes buscan lo que la sociedad considera tabú. A primera vista, podría parecer una historia edgy, pero su profundidad invita a una reflexión más seria. El relato se mueve con una fluidez que evita caer en lo forzado o repetitivo, lo que puede ser un riesgo en narrativas que abordan el mundo de los vídeos snuff, que son inherentemente crueles y grotescos. En lugar de glorificar esta oscuridad, la historia utiliza el concepto de la Deep Web de manera creativa, convirtiendo un tema gastado en una exploración psicológica fascinante. A pesar de su título, que podría llevar a malinterpretaciones, el dicho "las apariencias engañan" cobra vida en cada página. La historia se siente íntima. Invita al lector a convertirse en parte de la experiencia, a sentir la angustia y la curiosidad del protagonista. A medida que avanza la trama, se desarrolla una atmósfera de inquietud que mantiene al lector en vilo, al mismo tiempo que plantea preguntas sobre la moralidad y la naturaleza humana. Snuff no solo se sostiene como una creepypasta, es una obra que examina los rincones oscuros de la mente y las motivaciones detrás de la fascinación por lo prohibido.
En definitiva, es una historia de terror psicológico que merece ser leída y apreciada, destacándose en un género saturado y ofreciendo una perspectiva fresca y perturbadora, y por eso merece el primer puesto. En conclusión, las creepypastas han logrado capturar nuestra imaginación y provocar un miedo genuino a través de relatos que desafían la lógica y exploran lo desconocido. Desde leyendas urbanas hasta historias perturbadoras que resuenan con nuestras inquietudes más profundas, estas narraciones no solo entretienen, sino que también reflejan nuestras ansiedades colectivas. Al final, el verdadero terror de estas historias radica en su capacidad para hacernos cuestionar la realidad que nos rodea, recordándonos que a veces, lo más aterrador está justo al alcance de la mano. ¡Feliz Halloween!